Ok, vamos a iniciar con la unidad número 1, que se llama concepción del suelo desde el punto de vista agroecológico y agronómico. El objetivo de esta unidad es conocer el suelo como un elemento complejo, viviente y dinámico del agroecosistema, parte del agroecosistema desde una visión integral. ¿Sí? Hay muchas personas que le dan diferentes conceptos o entienden por suelo eh, de forma diferente, lo ven de forma diferente. Desde el punto de vista de un agricultor, el suelo es un sitio para poner su semilla y producir cosecha. Pero para un geólogo es simplemente algo terroso que hay sobre un cuerpo rocoso. Para un constructor, el suelo es el sitio donde se coloca la estructura o el sustrato que le suministrará algunos de los materiales que requiere para hacer esa estructura. Pero para un ecologista el suelo es parte del componente del ecosistema. Para un químico es el laboratorio donde se dan todas esas fases sólida, líquida y gaseosa. Para un antropólogo o un arqueólogo, el suelo lo ve como un tipo de registros del pasado. Entonces, bueno, cada quien le da una connotación diferente al suelo. Pero desde el punto de vista eh, del suelo, del manejo holístico, lo vemos como un ente vivo, ¿okay? Donde interactúan varios seres vivos. ¿Okay? Y bueno, hablamos de dos conceptos. La pedología, que es donde se considera el suelo como un cuerpo natural cuyas propiedades interesan para, que, para establecer su origen y su clasificación sin importar sus posibilidades de uso, porque puede ser múltiple. El suelo puede ser casa para los animales, puede ser eh, para que interactúen las plantas, donde interactúen todos los seres vivos, en fin. Y luego nace el concepto de edafología, que es lo que estudian los ingenieros agrónomos. Es donde el suelo es tomado como el soporte para las plantas. Es decir, se estudia desde un punto de vista netamente práctico, orientado a obtener los mejores rendimientos agropecuarios posibles. No se toma en cuenta o no se toma mucho en cuenta la biología del suelo, sencillamente los aspectos físicos y los químicos para la producción de, de plantas y en este caso, bueno, de plantas. Entonces, bueno, hay paradigmas que están cambiando y los conceptos también han ido cambiando. Entonces necesitamos que, que comprendamos que el suelo es un ser vivo donde hay muchos seres vivos eh, que aparecen asociados a la materia orgánica, a la ecología, y estos a su vez se relacionan con la calidad del suelo y con la fertilidad del suelo, ¿okay? Y a su vez con la salud del suelo. Cuando el suelo tiene hongos, tiene lombrices, tiene hormigas, tiene cocos, tiene seres vivos, esas vidas le dan vida al suelo, le dan fertilidad natural al suelo. Cuando no tiene nada de eso, es un suelo que se va enfermando y se muere. Se muere porque nada sobre él crece, nada. ¿Ok? Entonces hay que mantener la microbiología del suelo para que el suelo se mantenga vivo. El suelo es un componente del ecosistema terrestre, es un subsistema porque dentro del suelo también hay una cantidad de seres vivos. Aborda estudios de interacciones con los restantes elementos del ecosistema, forma parte del ciclo de los nutrientes, la biocinosis edáfica, el flujo de energía y materiales de redes tróficas, porque ahí ocurren muchas interacciones. Hace énfasis en aspectos biológicos, bioquímicos y ecológicos en el suelo. El suelo es complejo, hay que entender eso, que el suelo es complejo porque interactúan muchas funciones, muchas complejidades, muchas redes.
en su estructura. Y la funcionalidad de esa estructura es un poco conocida. ¿Sí? En él también existen propiedades transitorias, es decir, que son funciones que cambian rápidamente, que no dan ni siquiera da tiempo de estudiarlas. Hay unos factores que intervienen o están presentes en los suelos, que son los factores bióticos y los factores abióticos. Dentro de los factores abióticos tenemos el tiempo, tenemos el suelo desde el punto de vista de su composición, la estructura y el espesor. Tenemos la geografía, la altitud, la orientación e inclinación de las laderas, la cercanía de mares y de los océanos, el clima, si hay mucha insolación, si hay lluvia, si hay altas temperaturas o bajas temperaturas, influye mucho en lo que es el suelo, y la presencia de minerales. Pero también tenemos los factores bióticos, que son los seres vivos. Dentro de los factores bióticos tenemos los organismos, dentro de esos organismos nos incluimos nosotros, todos los seres, todos los animales, los ciempiés, los miriápodos, las arañas, todos los insectos. Tenemos también los microorganismos, que son los hongos, las bacterias, los protozoos. Tenemos la vegetación a través de las raíces de las plantas y tenemos el factor antrópico, que en este caso somos nosotros, y es el manejo que le damos al suelo. Los suelos son fértiles o no, depende de ese factor antrópico. Y nosotros, según el manejo que le demos, podemos mejorarlo o erosionarlo, perderlo. Entonces fíjense lo importante que es el manejo, que es el manejo controla la erosión, que es la pérdida de suelo. Cada vez que llueve, si no se maneja bien el suelo se pierde la fertilidad natural. Se aprovecha mejor el agua al permitir el almacenamiento de los recursos hídricos, dando un uso sostenible al suelo. Es decir, cuando nosotros manejamos adecuadamente con las capas, con los cultivos protectores, con los agregados, se mantiene la humedad producto de las caídas de las lluvias, logramos que el suelo sea una esponja retenedora de agua. Previene con más eficiencia las plagas y las enfermedades y mejora la fertilidad del suelo. Luego tenemos el material madre de los suelos, es decir, la génesis del suelo, de donde salen los materiales primarios, y principalmente viene de las rocas. Por eso que se denomina material parental, porque parte de lo que es la composición, la textura, la estructura de los suelos, parte de las rocas, de las capas delgadas de roca, la desintegración de las rocas. Entonces tenemos materiales primarios que tienen que ver con las partículas orgánicas, ¿okay? Producto de materiales vegetales y animales decompuestos que van formando la materia orgánica. Tenemos partículas minerales como arena, arcilla, piedra, grava, ¿okay? que fueron rocas desgastadas y se convirtieron en minerales. Y tenemos los microorganismos, que son pequeños seres, que son los que descomponen tanto la materia orgánica como los minerales y se lo entregan a la planta. También tenemos algunos factores de formación del suelo, ¿okay? que permiten esa degradación o desintegración de las rocas y forman los suelos nuevos. Y eso tiene que ver con tres cosas: con los agentes físicos, con los agentes químicos y con los agentes biológicos. Dentro de los agentes físicos y los agentes químicos tenemos el agua, tenemos el aire, el viento, y tenemos los cambios de temperatura. Y dentro de los agentes biológicos tenemos la presencia o no de raíces de plantas, raíces de árboles. Si tenemos a mayor cantidad de raíces, mayor vida en el suelo, mayor biodiversidad, y tenemos más presencia de los organismos, de los microorganismos, que son bacterias, hongos,
musgo, musgo, líquenes, insectos, entre otros. ¿Okay? Si no tenemos raíces en el suelo, la población bacteriana o microbiana va a ser menor, porque las raíces, los exudados de las raíces son azúcares que alimentan la microbiota del suelo. Entonces una cosa conlleva a la otra. Aquí tenemos algunas propiedades que, que son característicos de los suelos, que son las propiedades físicas, químicas y biológicas. ¿Okay? Dentro de las propiedades físicas, esta tiene la influencia de aspectos como la fuerza de sostenimiento, la facilidad para la penetración de las raíces, la aireación, la capacidad de almacenamiento de agua y la retención de nutrientes. Dentro de las propiedades químicas, ¿okay? Bueno, aquí dentro de las propiedades físicas tenemos la textura, tenemos la estructura, el color, la permeabilidad, la porosidad, el drenaje, la consistencia y la profundidad efectiva, que es lo que me va a permitir a mí saber si el suelo tiene la dureza o no de facilitar el buen desempeño de las raíces de las plantas. Las propiedades químicas, y tenemos el pH, tenemos la materia orgánica, la conductividad eléctrica, la capacidad de intercambio catiónico. Entonces, es importante conocerlos. ¿Por qué? Porque en un suelo, cuando tiene, todo esto determina la existencia de fertilizantes, de fertilidad natural, de elementos químicos que nos da la fertilidad natural del suelo y la disponibilidad de los nutrientes que requieren las plantas. Porque, por ejemplo, si la capacidad de intercambio catiónico es muy baja, entonces eso significa que las arcillas del suelo no intercambian iones como el calcio, como el magnesio, el hierro. Eh, Hay un problema de que están los nutrientes presentes pero no están disponibles para la planta. Entonces, una cosa tiene que ver con la otra, todo está conectado y es importante que lean un poquito más para que comprendan la importancia de las propiedades químicas. Y las propiedades biológicas, que son los organismos del suelo que descomponen la materia orgánica, que proviene de restos vegetales y animales, liberando a su vez nutrientes para ser asimilados por las plantas. Los nutrientes se encuentran almacenados dentro de los organismos del suelo e impiden la pérdida por lixiviación. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a investigar un poco más sobre las propiedades físicas, las propiedades químicas y las propiedades para que la analicemos y comprendamos por qué son importantes para el suelo. Hasta aquí le dejo la unidad número 1 y nos vemos la próxima semana.